Muy bienvenidos, amigos y hermanos, al estudio diario de lecciones de Escuela Sabática. La palabra de Dios dice: mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas os serán añadidas. Por eso, a partir de este momento, Radio Adventista, la voz de la verdad, te invita a que juntos estudiemos la lección para el día de hoy con nuestro hermano Humberto Cativo. Muy buenos días, mis queridos hermanos y amigos. Nuevamente estamos con ustedes a través de Radio Adventista, la voz de la verdad. Hoy, jueves 27 de noviembre. Para este día, la lección se titula La tierra restaurada. Oremos. Dios y Padre que mora en las alturas de los cielos, Señor Jehová, alabado sea, Señor, su sagrado nombre. Gracias le damos, Señor, por este nuevo día que nos ha concedido. Gracias por su palabra, por esta lección, porque en ella usted nos habla, nos da consejos para que los obedezcamos y nos vaya bien. Suplicamos, Señor, sabiduría para el estudio. Háblenos, Señor, que sus siervos escuchamos. Todo lo pedimos y lo suplicamos sin merecerlo, en los únicos méritos de nuestro Señor Jesús. Amén. La tierra restaurada. Dios creó una tierra perfecta, en la cual vivió Adán y Eva por un tiempo. Pero por su desobediencia a la voz de Dios, a sus mandamientos, tuvo que ser sacado de esa tierra, el Edén, para vivir fuera del Edén, donde tuvo que, con el sudor de su frente, buscar el alimento, vivir en una tierra donde el enemigo acechaba y le causaba sufrimiento, dolor y hasta la muerte. Ya casi llegan los 6,000 años que dijo el Señor que estaría la tierra en esa condición caótica. Pero ya está viniendo nuestro Señor Jesucristo para restaurar de nuevo esta tierra, para que la habite el pueblo de Dios, el pueblo que persevere hasta el fin, el pueblo que le ame y que guarde sus mandamientos. La tierra restaurada es para que vivan eternamente los redimidos de Jesús. Y Él anhela que tú y yo seamos parte de ese pueblo por el cual Él viene por segunda vez. Pero aquí en la lección nos dice cuál fue la promesa de Dios acerca del regreso de Israel a la tierra prometida y cómo se cumplió. El pueblo de Israel, por medio de su siervo Moisés y de su siervo Josué, Dios lo llevó a esa tierra que le prometió a Abraham, a Isaac y a Jacob. Les prometió y por medio de ellos lo llevó a lo que conocemos como Canaán,
Allí habitó las 12 tribus, el pueblo de Dios. Pero como Dios les había dicho que si le eran fieles, vivirían permanentemente allí. Pero si desobedecían y se volvían como los otros pueblos, Dios quitaría su protección y serían llevados cautivos, sacados de allí. Y eso sucedió porque el pueblo se acomodó, creyó que ya no necesitaba de Dios y empezó a vivir de una manera que quebrantaba los mandamientos de Dios. Dios tuvo que utilizar ejércitos de reyes que no conocían al verdadero Dios. Nabucodonosor, y se llevó cautivos a Israel. Lo llevó a Babilonia. Y allá estuvo 70 años. Allá, fuera de su tierra. Pero ¿qué dice el Señor a través del profeta Jeremías? Porque pondré, dice Jeremías 24:6, porque pondré mis ojos sobre ellos para bien y los volveré a la tierra, los edificaré y no los destruiré, los plantaré y no los arrancaré. La promesa que Dios hace es que dice: pondré mis ojos sobre ellos para bien. Dios había dicho que estarían 70 años. Cuando se estaban cumpliendo los 70 años, estaba el profeta Daniel. Y él oraba a Dios por su pueblo. Y allí a Jeremías le dice: pondré mis ojos sobre ellos para bien y los volveré a la tierra. ¿A cuál tierra? A la tierra que él les había dado cuando los sacó de Egipto. Pero todo ello era condicional. Si el pueblo era obediente, amaba a Dios sobre todas las cosas, eso iba a ser permanente. Luego nos dice ahí mismo en Jeremías, capítulo 31, versículo 16, así ha dicho Jehová: reprime del llanto tu voz y de las lágrimas tus ojos, porque salario hay para tu trabajo, dice Jehová. Volverán de la tierra del enemigo. ¿Qué pasaba con este pueblo allá en Babilonia? Un pueblo, dice, lloraba. ¿Por qué lloraba? Sufrimiento, mucho sufrimiento. También lágrimas de tus ojos. ¿Qué es lo que lo ocasionaba que ellos estuvieran así? La desobediencia que ellos manifestaron cuando Dios permitió que entraran los babilonios y se los llevaran. Usted y yo anhelamos
entrar a la Canaán celestial. Ejemplo tenemos aquí de lo que le pasó al pueblo por ser infiel, por ser desobediente, por querer vivir alimentando la carne, el yo. El enemigo lo llevó. Luego nos dice en el libro de Ezequiel 11:17: di por tanto, así dice Jehová el Señor, yo os recogeré de los pueblos, os congregaré de las tierras en las cuales estáis, donde estáis esparcidos, y os daré la tierra de Israel. Está hablando de un futuro. La promesa es para un futuro. Pero en todas estas palabras se está refiriendo a una tierra que fluye leche, miel, donde no habrá más llanto, muerte, dolor, sufrimiento, como la que dice Apocalipsis 21, del 1 en adelante. Allí es donde quiere llevar a su pueblo. Ahí es donde quiere llevarte a ti y a mí. Pero todo esto es condicionado. Si le amo, si le obedezco, si le sirvo, todo eso recibiré. Porque como Él dice, porque salario hay para tu trabajo, dice Jehová. El trabajar para el Señor no es en vano. Hay una recompensa. Y la recompensa, la esperanza para el pueblo de Dios, es vida eterna. También sigue diciéndonos allí en Ezequiel 28:25: así ha dicho Jehová el Señor, cuando recoja a la casa de Israel de los pueblos entre los cuales está esparcida, entonces me santificaré en ellos ante los ojos de las naciones y habitarán en su tierra, la cual di a mi siervo Jacob. Si ustedes notan cuál es el anhelo de Dios, el anhelo de Dios no es que su pueblo esté esparcido, sufra, sino que el anhelo de Dios es que todos vivamos unidos, en armonía, en paz, teniéndolo a Él como el único Dios. Ese es el anhelo de Él. Pero ¿puede mantenernos unidos así como estamos ahora? Ahora dice que estamos esparcidos, porque no todos le amamos. No todos creemos en Él. En el mundo, el pueblo de Dios está esparcido, pero viene el momento en que de donde se encuentre, Él lo traerá para que sea parte de ese pueblo que habite en la Canaán celestial. Y el anhelo de Dios es que tú y yo seamos de los que Él traiga de donde estemos. ¿Qué es lo que verá Él? ¿Qué verá para poderme llevar?
la fidelidad que tenga para con Él, para su pacto, para su santa ley. También nos dice en el libro de Ezequiel, capítulo 37, del versículo 14 y 25, pondré mi espíritu en vosotros y viviréis, y os estableceré en vuestra tierra, y sabréis que yo Jehová lo dije y lo hice, dice Jehová. Luego nos dice, habitarán en la tierra que di a mi siervo Jacob, en la cual habitaron vuestros padres. En ella habitarán ellos, sus hijos y los hijos de sus hijos, para siempre. Y mi siervo David lo gobernará para siempre. Aquí una promesa que está también llevando esa promesa hasta nuestros días, porque Él dice que nos llevará a habitar la tierra para siempre. Y mi siervo David. ¿Quién es el siervo? ¿Quién es ese David que gobernará sobre todos? Es el Señor Jesucristo. Aquí está hablando de esa tierra nueva, donde Él será el Rey, nosotros sus súbditos. Así es de que, ¿cuál fue la promesa de Dios acerca del regreso de Israel a la tierra prometida? ¿Y cómo se cumple? Se cumple si el pueblo le ama, se vuelve a Él de todo corazón, permite que ese corazón deje de ser un corazón de piedra y permita que el Señor Jesús, el Espíritu Santo y el Padre hagan la cirugía de cambiar el corazón de piedra en un corazón de carne. Veamos un poquito de lo que pasó con el Israel de antaño. Como dice aquí la lección, durante el exilio babilónico, los israelitas experimentaron la triste realidad de vivir como forasteros en tierra ajena, pero también la promesa de que su relación con Dios no estaba condicionada ni limitada a la posesión de la tierra. Donde estuvieran, si se arrepentían, Dios estaba allí. Por eso, ellos donde estuvieran, oraban con dirección a Jerusalén. Aunque lejos del santuario, ellos adoraban y Dios escuchaba sus peticiones, sus oraciones, sus súplicas. Así lo mismo hace con nosotros hoy. ¿A dónde tenemos que colocar nuestra vista cuando oramos? En el santuario. ¿Quién está allí? El Señor Jesús. Pongamos nuestra vista en Jesús, nuestro Señor y Salvador. Cuando los israelitas confesaron sus pecados, se arrepintieron y buscaron al Señor de todo corazón, Dios cumplió de nuevo su promesa y lo llevó nuevamente a su tierra como señal de su restauración. Hagámoslo nuestro. ¿Cuánto? Confesamos nuestros pecados, nos arrepentimos y buscamos a Jesús, al Señor Jesús de todo corazón. Él cumple de nuevo la promesa y los lleva nuevamente, nos lleva nuevamente a su tierra.
Y eso Él lo dijo. ¿Qué dice Juan 14? No se turbe vuestro corazón. ¿Creéis en Dios? Creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si os prepare lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Voy pues a preparar lugar. Hay muchas moradas, dice, allá en el cielo. Ya están. Pero Él ha ido a preparar algo que necesita ser arreglado. ¿Qué es? ¿Qué es lo que necesita ser arreglado para que podamos llegar y habitar las mansiones que ya están listas? ¿Se ha puesto a pensar? Usted ha leído muchas veces esos versículos. ¿De qué me está hablando el Señor allí? Lo que necesita ser arreglado es mi carácter. Pero para poder arreglarse ese carácter, yo debo de reconocer que soy pecador, arrepentirme, confesarle mis faltas a Cristo y buscarle de todo corazón. Eso es lo que ahora cada uno de nosotros necesitamos para poder ser partícipe de esa tierra restaurada. Esa tierra quiere comenzarla Él a restaurarla en mí. Tú y yo somos tierra, porque de la tierra Dios tomó para formar al ser humano. Pero el anhelo de Él es que tú y yo seamos nuevas criaturas en Cristo Jesús. Sigue diciéndonos la lección, sin embargo, así como la promesa de que Israel poseería la tierra para siempre era condicional, también lo era la promesa de reasentar y hacer prosperar a Israel en la tierra después del exilio. Mirando hacia atrás es una enseñanza para cada uno de nosotros hoy, del propósito que tiene Dios, el anhelo que Él tiene de que tú y yo seamos parte de su reino eterno. Sigue diciéndonos, al mismo tiempo los profetas del Antiguo Testamento apuntaban a una restauración que sería obra de un futuro rey davídico. Esta promesa se cumplió en la vida, muerte y resurrección de Jesucristo, en quien se harían realidad todas las promesas hechas al pueblo de Israel de antaño. Así también se nos hace esa promesa a cada uno de nosotros. ¿Qué nos dice el libro de Tito? Capítulo 2, versículos 12 y 13. En el libro de Tito, capítulo 2, 12 y 13 nos dice, leamos desde el 11, dice, la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a toda la humanidad. ¿Qué es la gracia de Dios? ¿Qué es lo que se ha manifestado?
a la raza humana. El Señor Jesucristo. ¿Quién es la gracia? Es Él. La gracia de Dios se ha manifestado para salvación a toda la humanidad y nos enseña que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente. ¿Cuál es el llamado de Dios? ¿Cuál es el llamado del Señor Jesús? Para que podamos entrar a la tierra restaurada, que vivamos renunciando a la impiedad, que renunciemos a los deseos mundanos, que vivamos en este siglo, dice, sobria, justa y piadosamente, mientras aguardamos la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Allí está el secreto para ser parte de ese reino eterno. Subraye esos versículos 11, 12 y 13 y el 14 si usted lo quiere seguir leyendo, para que podamos vivir como Él desea. Así que sigue diciéndonos la lección: el cumplimiento definitivo de la promesa divina del reposo, la abundancia y el bienestar en la tierra tendrá lugar. ¿Dónde y cuándo? En la tierra nueva, liberada del pecado y sus consecuencias. ¿Por qué el Señor Jesucristo dijo que volvería? Él viene, usted y yo lo sabemos. Él viene por sus redimidos. Él viene por aquellos que, como dice allí en Tito, capítulo 2, versículo 13, mientras aguardamos la esperanza bienaventurada. ¿Y cuál es esa bienaventuranza bienaventurada? El regreso por segunda vez del Hijo de Dios como Rey de Reyes y Señor de Señores, para llevar a sus hijos, a sus redimidos. Pero mientras eso no llega, Él nos dice: mientras aguardamos la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, ¿qué debemos hacer? Versículo 12. Que renunciemos a la impiedad, a los deseos mundanos, y que vivamos sobria, justa y piadosamente. Ese es el llamado que nos hace el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Así es de que, en ese sentido, nuestra esperanza como cristianos se basa en la promesa del regreso de Cristo, quien establecerá su reino eterno en la tierra hecha nueva, tras un periodo de 1000 años en el cielo. Apocalipsis, capítulo 21, nos dice: entonces vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra habían pasado y el mar ya no existía más. Y yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo de parte de Dios, ataviada como una esposa, hermoseada para su esposo. Y oí una gran voz del cielo que decía: el tabernáculo de Dios está ahora con los hombres. Él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Esa es la tierra renovada.
¿Cuándo? Cuando el Hijo de Dios venga ya por tercera vez con sus redimidos, porque en la segunda Él vino para llevarse a sus redimidos, para que estuviesen con Él por 1000 años, allá con Él. Pero cuando Él viene ya por tercera vez, que ya trae con Él, a todos sus redimidos, allí termina toda la cosa con el pecado. Allí Él viene y destruye el pecado al autor del pecado y aquellos que decidieron vivir en pecado. La tierra quedará limpia, purificada de todo lo que se llama pecado. Y es entonces cuando habitaremos, dice, en esa tierra donde ya no habrá más muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas ya pasaron. Eso es lo que el Señor te promete a ti y a mí. La decisión es mía. La decisión es tuya. ¿Cómo debo de vivir mientras espero que Él venga? Ya nos dijo, ¿verdad?, que debemos de vivir sobria, justa y piadosamente, mientras aguardamos la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Tito, capítulo 2. Así que, mis queridos hermanos, veamos qué más nos enseña el espíritu de profecía. Si quienes están en plena actividad, después de haber tenido alguna experiencia en las intervenciones divinas, en el surgimiento y progreso de la obra, permanecieran como lo hizo Josué, dispuestos a fortalecer la fe del pueblo de Dios, repasando las bendiciones y misericordias del pasado, serían bendecidos y ellos mismos serían una bendición para quienes no han tenido esa experiencia. Si pudiesen recapitular los sacrificios realizados por quienes condujeron la obra y pudieran conservar delante del pueblo la sencillez de los pioneros y el poder de Dios que manifestaron al mantener a la obra libre de todo error, engaño y extravagancia, serían una influencia modeladora para los obreros de este tiempo. Cuando perdemos de vista lo que el Señor ha hecho en el pasado por su pueblo, perdemos también de vista lo que el Señor hace en favor de su obra en el presente. Aquellos que ingresan en la obra en este tiempo, comparativamente hablando, no saben nada del sacrificio y la abnegación de aquellos sobre quienes recayó la responsabilidad de iniciar la obra en un principio. Estos hechos debieran contarse una y otra vez. Un duro conflicto está en desarrollo entre el príncipe de la vida y el príncipe de las tinieblas, y esta batalla requiere constante vigilancia por parte de los obreros dedicados. Si los hombres y mujeres se niegan a aceptar los caminos del Señor, si resisten por alguna causa la luz que han recibido del cielo, serán contados entre los obreros de iniquidad. Cuando estos ven el error que han cometido y comprenden que no han desarrollado el espíritu debido, pues han intentado matar aquello a lo que Dios ha dado vida, reconozcan honesta y francamente su error. Una recapitulación del pasado será altamente beneficiosa para tales obreros. Cuando humillen sus corazones delante de Dios, como lo hizo David,
confesando que han errado, pueden tener la certeza de que serán perdonados. Satanás se ha empeñado en realizar su obra especial para este tiempo. Los que han errado en el pasado y no se han humillado, ni confesado, ni enmendado sus errores, continuarán movidos por su propio espíritu. Llamarán a la verdad error y al error verdad. En el gran conflicto, finalmente estos obreros serán hallados del lado de Satanás. Nuestro Dios es un Dios celoso. No actuará con ligereza. Así como Dios es fiel en sus promesas, también lo es en sus advertencias. Hermanos y hermanas, es posible que ya me encuentre silenciada en la tumba. Está hablando la hermana White. Hermanos y hermanas, es posible que ya me encuentre silenciosa en la tumba antes que estas advertencias del Señor alcancen el efecto deseado en sus mentes y corazones. Por lo que en las palabras del apóstol Pablo les dijo: conociendo pues el temor del Señor, persuadimos a los hombres, donde quiera que estén, a que se arrepientan. Eso está en el Cristo Triunfante, que es una matutina. Cristo Triunfante, el 13 de mayo, página 142. Mis hermanos, hay una tierra restaurada. Eso lo ha prometido Dios, y lo que Dios promete lo cumple. Lo que Él dice es verdad. Él quiere llevarte a ti y a mí, que seamos partícipes, vivamos en esa tierra restaurada, en el nuevo Edén. Pero también me está diciendo cómo debo de vivir ahora para poder ser parte. ¿Qué haré? ¿Seguiré viviendo como está ahora, lejos de Dios, o con un corazón dividido, días con Jesús y días con el mundo? Estos llamados son para que nos volvamos a Dios de todo corazón y dejemos ya de jugar al cristianismo. Entreguémonos totalmente y el Señor terminará la obra que comenzó en nuestras vidas. Que el Señor les bendiga. Que pasen un feliz día. Amén. Gracias por habernos acompañado en el estudio diario de lecciones de Escuela Sabática, aquí por Radio Adventista, La Voz de la Verdad. También puedes encontrar estos audios en nuestro canal de YouTube. Búscanos como La Voz de la Verdad. Allí encontrará estos audios. Que tengas un feliz día. Te esperamos para la próxima.